de sus ciudadanos. Esto acaba de suceder en la capital de los Estados Unidos. Y vamos a volver ahora a la ciudad de Washington. Ayer dábamos cuenta de un informe que presentó el Instituto Kasla ante la Organización de Estados Americanos con sede en la capital estadounidense. Allí se dan cuenta de estremecedoras torturas, de brutales técnicas que aplica el régimen de Nicolás Maduro, flagrantemente violatorios con los derechos humanos, tan contundentes los elementos reunidos que incluso han sido derivados a la Corte Penal Internacional, que mantiene abierta una investigación en torno al régimen de Maduro y a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, ahora vamos a contactar con la doctora Tamara Suju, que es integrante, directora ejecutiva de la institución Kasla, que presentó este informe con evidencia reveladora sobre esta situación. Doctora, el placer de saludarlo, de recibirla. Buenas tardes, Pablo. Encantada de estar en tu programa. Del mismo modo, ¿de qué manera su instituto llegó a la elaboración de este informe? ¿Cómo se reunió la evidencia que aparece allí contenida? Bueno, nosotros realizamos durante todo el año entrevistas y recibimos a testigos, a víctimas que nos hacen llegar su testimonio, por supuesto, entrevistas con ellos, con esas víctimas, así como entrevistas con exfuncionarios del régimen, tanto de la policía política, la policía de inteligencia, como de otros cuerpos. Y con eso recaudamos toda la información con la que se elabora este informe, ¿no? Que contiene, por cierto, detalles estremecedores. Por ejemplo, las técnicas de tortura que son aplicadas por el gobierno de Maduro. Sí. El informe del 2022 recauda testimonios de víctimas que fueron ejecutadas, cuyas torturas y detenciones fueron ejecutadas en 2017, 2018, 2019 y alguna víctima del 2014 que no había querido dar su testimonio por miedo, ¿no? De las tácticas de la represión y de la tortura, las peores están en el informe, físicas, psicológicas y blandas. Las torturas físicas son terribles, las que describimos, por ejemplo, que nos impactaron fueron las extracciones de piezas dentales con alicate por golpes que les aflojan los dientes, los colgamientos, las asfixias, los ahogamientos, jugar a la ruleta rusa con los presos políticos, colgarlos con los brazos atrás y golpearlos, la aplicación de descargas eléctricas, la tortura psicológica, que es la que ellos realizan continuamente con los más de 300 presos políticos que existen en Venezuela, a los que les aplican todos los días continuas torturas psicológicas y torturas blancas, que son las que no dejan huella, pero que son los que más los afectan psicológicamente, como por ejemplo la privación de atención médica oportuna, la privación de alimentos, la vejación contra su familia, la vejación contra ellos, las torturas, por ejemplo, sonoras, donde le prenden alarmas durante toda la noche a los presos políticos que están en la División de Contrainteligencia Militar en Venezuela a 3 pisos por debajo de la tierra, y le ponen una alarma que tiene una duración desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana con intervalo de 10 minutos y que retumba en esos sótanos y los atormenta, por ejemplo. La tortura del aislamiento prolongado, totalmente solos, en celda 2x2, oscuras, sin luz, sin ventilación natural, entre otras, ¿no? Todas las torturas son terribles, hay unas que afectan más que otras, sobre todo en este momento a los presos políticos que tienen tanto tiempo detenidos, como te decía, en lugares donde no hay luz ni ventilación natural y que están enterrados bajo tierra, y que cualquier tipo de afección o de ejecución de maltratos psicológicos los afecta, ¿no? Porque ya tienen mucho tiempo detenidos. Esas fueron las torturas que recaudamos durante este tiempo. Doctora, ¿qué tan difícil fue lograr el testimonio de los testigos? Convencerlos que esta era una oportunidad segura de poder dar detalle de estos apremios. Mira, lo bueno de todo lo malo que nos está pasando con tantos venezolanos que están saliendo al exilio, por ejemplo, es que aquellos que fueron detenidos en un momento, que fueron torturados, que de alguna manera recibieron este tipo de torturas que yo te estoy diciendo, han salido
y han enseguida buscado la forma de contactarnos para hacernos llegar sus testimonios para la Corte Penal Internacional, porque todas las víctimas quieren justicia. Así también nosotros hacemos el seguimiento de los presos políticos que todavía están en las cárceles venezolanas y cuyo maltrato y tortura ha sido sistemático durante todo el año, así como lo ha sido los años anteriores, y nosotros documentamos lo que va pasando para demostrarle a la Corte Penal Internacional, sobre todo, que no ha cesado, que los crímenes de lesa humanidad con los que ellos están investigando continúan, que el régimen de Maduro continúa aplicando la tortura física, psicológica y blanca, y que por lo tanto todos demandan que se abra la investigación de nuevo, que la sala de jueces permita al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional continuar con la investigación. Eso es lo más importante, y todos los venezolanos quieren justicia, están buscando justicia, y por lo tanto hemos recibido avalanchas de denuncias de personas que ahora sí quieren participar porque antes tenían miedo, pero ahora no. Hay además una distinción de la cadena de mando, que no es una elaboración de un organigrama, sino que forma parte también del señalamiento que hicieron los testigos, que está encabezada por Nicolás Maduro, pero que integran también funcionarios del ejército, generales, comisarios, capitanes, fiscales. En definitiva, hay un detalle pormenorizado también de los integrantes y de quienes imparten las órdenes de aplicar estas torturas. Lo más importante, todo es importante en este informe del año 2022, pero lo más relevante para la Corte Penal Internacional era conseguir el Manual de Operaciones Especiales del DGCIN, de la División de Contrainteligencia Militar, que responde directamente a la Presidencia de la República, al presidente de la República, ¿no? Y dicho manual, que fue entregado de forma totalmente confidencial al Instituto Kassler, establece las responsabilidades de los funcionarios públicos dentro de la represión. Es decir, tiene 5 niveles, y en todos los niveles se establece quién ordena la represión, la persecución, espiar a los venezolanos, lo que es el plan, la planificación de la represión para el control social de los venezolanos, ¿no? Y en el informe ustedes pueden ver que la responsabilidad en el nivel 1 es especialmente del presidente de la República y comandante jefe de la Fuerza Armada, que además es el jefe del DGCIN, de la División General de Contrainteligencia Militar. Y en ese nivel 1, el presidente de la República puede ordenar la represión sistemática y la persecución contra generales y coroneles directamente, contra gobernadores, alcaldes y diputados del Congreso de la República, así como de líderes políticos de la oposición, sus familiares y los funcionarios que trabajen para ello. Es decir, nada más en el nivel 1 hay cantidad de venezolanos perseguidos directamente por orden de Nicolás Maduro. Después vienen los otros niveles, donde el director general de inteligencia militar tiene el segundo nivel, y los OSIM, los oficiales de inteligencia militar, tienen el tercer nivel. Y el tercer nivel te dice que los OSIM perseguirán a todos aquellos que no fueron nombrados ni en el nivel 2 ni en el nivel 1, o sea, a todo el resto de los venezolanos. Además de esto, el manual establece cómo el régimen recluta a sus espías, a sus patriotas cooperantes, a aquellos que colaboran con el régimen para acusar y mantener espiado a los venezolanos, al mejor estilo de la KGB o la Stasi, ¿no? Y dice que pueden ser reclutados ideológicamente, por dinero, pagándoles, o por coerción. Es decir, si los consiguen en alguna actividad opositora, enemiga, como nos llaman, ¿verdad? Ellos son extorsionados, es decir, o trabajas para mí o vas preso, ¿no? Y otra de las formas que nos llamó la atención es que cualquier oficial de inteligencia puede camuflajearse bien sea un diplomático,
bien sea un miembro de una institución pública o privada, bien sea un miembro de una sociedad, de una organización, y decir que es eso, ¿verdad? Para engañar a la persona que está reclutando y reclutarlo y ponerlo a trabajar o para el DGCIT o para el régimen. Cualquier venezolano puede ser engañado de esta manera y multiplicado por 1000. ¿Quién sabe cuántos están trabajando para el régimen sin saberlo inclusive, ¿no? Entonces, Maduro ha montado una estructura de total control donde todos los venezolanos civiles y militares son el enemigo a vencer, porque así nos llaman, ¿no? El control del enemigo. Entonces, este manual establece muy claramente la cadena de mando de la represión de la División de Inteligencia Militar, el organismo que junto con el SEBIN han sido los dos organismos más criminales, más sangrientos, que han asesinado, han torturado, han detenido, han violado a los venezolanos. La cabeza de mando, sin duda alguna, lo más valioso de este informe es que pudimos demostrar que está directamente dirigida al presidente Nicolás Maduro. Uh-huh. Es conmovedor además lo que narra en esta recomposición de estos hechos que se llevan a cabo diariamente en Venezuela. ¿Qué receptividad tuvo esto ayer en la Organización de Estados Americanos entre los países miembros? Mira, una repercusión en comunicacional muchísima, ¿no? Porque toda la prensa, mundial, importante lo reflejó este informe, ¿no? Y dentro de la Organización de Estados Americanos, pues no lo sé, ¿no? No sé cuál ha sido la repercusión interna. Estuve acompañada por Héctor Chamis, estuvo una rueda de prensa muy bien cubierta. Yo espero que los Estados miembros realmente por lo menos lean el informe. Porque yo lo que le digo a todos los gobiernos supuestamente democráticos de América, y digo supuestamente porque son hipócritas al defender los derechos humanos, ¿no? Al defender, a denunciar a quienes reprimen, persiguen y más a quien ya tiene un proceso abierto en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, como es el régimen venezolano, y sin embargo los invitan a reuniones internacionales como si nada estuviera pasando, que es el caso, por ejemplo, de Argentina o el caso de México, ¿no? Que dicen que son países democráticos, pero tienen doble estándar y invitan a dictadores que ejecutan estos terribles crímenes contra las personas, ¿no? Yo espero que estos estados que le están dando vida a Nicolás Maduro como si nada hubiera pasado, como si ya Nicolás Maduro no fuera un criminal, que es lo que es, ¿no? Sino que ahora es chévere, es simpático y bueno, todo lo demás. Yo espero que por lo menos se tome la molestia, Pablo, de leer el informe y de saber a quién están defendiendo, para que el día de mañana, cuando estos criminales sean juzgados con el máximo Tribunal Penal Internacional por los crímenes más atroces que han cometido contra los venezolanos, no digan que no lo sabían, no digan que ellos no sabían la magnitud del horror que se ha cometido en contra de los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que yo espero. Uh-huh. Absolutamente. Doctora, esto fue remitido, tal como lo señalaba, a la Corte Penal Internacional, que tiene una investigación iniciada ya por parte del fiscal general del organismo. ¿De qué manera se interiorizará todos estos elementos que vienen a aportarse ahora a la causa? Estos son elementos probatorios para ellos de determinación de la cadena de mando. Es decir, la Corte Penal Internacional necesita, por supuesto, determinar cómo funciona esa cadena de mando y quién induce los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque ellos van por los altos responsables, ellos van por aquellos que han planificado esa represión y que dan la orden de que la población sea reprimida, ¿no? Entonces, el valor de este informe es que le hemos puesto en sus manos dicho manual. Un manual que nos costó 4 años conseguir, pero que gracias a Dios lo tenemos en las manos y podemos demostrar la responsabilidad directa desde el presidente, pasando por toda la cadena de mando de la represión en Venezuela, para que ellos
o sea, una vez que se reinicie la investigación, puedan investigar a las cabezas, investigar a quienes son los responsables de 7.100.000 venezolanos en el exterior, en el exilio, pasando trabajo, de los responsables de todos aquellos jóvenes y venezolanos y venezolanas que fueron asesinados en las manifestaciones, de los responsables de todos aquellos que han sido torturados terriblemente, incluso llevado hasta la muerte, como el caso de concejal Albaña, el caso del capitán Acosta Arévalo, que murió delante del juez por las torturas. Es decir, los crímenes que han sucedido en Venezuela no pueden quedar impunes, porque entonces los venezolanos nunca vamos a tener paz y nunca vamos a poder pasar la página. Para que haya paz y haya un cambio en Venezuela, tiene que haber justicia. Y para que haya justicia, los altos responsables de la represión en Venezuela tienen que ser juzgados. Y por eso es que todos los que hemos trabajado en el tema de la Corte Penal Internacional, que hemos realizado durante todos estos años la recopilación de las pruebas, de los casos, de los testimonios de víctimas que nos los hacen llegar de la manera en la que menos te esperes. Es decir, yo he recibido, por ejemplo, casos de una persona que está presa o estuvo presa y que me hizo llegar su relato, que tardó casi 2 años en llegar a mis manos, en una servilleta escrita de puño y letra, que decía que además de torturarlo con las torturas terribles que te narré, lo habían violado. Y que lo único que quería en su vida era que ese papel llegara a mis manos para que él tuviera justicia, él y su familia, aunque él no viviera cuando llegara esa justicia. Imagínate tú la responsabilidad que tenemos los defensores de derechos humanos y los abogados que llevamos casos de que estas víctimas que con tanto sufrimiento, recordando lo que les sucedió, nos hayan hecho llegar esos testimonios. Por eso que mi mensaje es, nadie sabe el dolor que siente una víctima recordando lo que le ha sucedido para que ese testimonio llegue a la Corte Penal Internacional. Nadie sabe lo que la familia ha vivido, nadie sabe cómo es afectado psicológicamente, cómo su vida cambia totalmente y nunca más vuelve a ser la misma. Y para nosotros por eso es una responsabilidad, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho este espacio, ¿no? Porque hay venezolanos en todas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Y yo sé que hay muchos venezolanos que recorren esos países, esas carreteras, que han sido víctimas de la represión. Hay muchos venezolanos que fueron detenidos de forma arbitraria, que sufrieron torturas y que por miedo nunca dieron su testimonio. Hoy es el momento, Pablo. Hoy la Corte Penal Internacional está diciendo a las víctimas, díganos por qué debemos continuar con la investigación. Han puesto una plantilla en su página, en la página de la Corte Penal Internacional, para que las víctimas llenen la plantilla, pueden hacerlo de forma anónima y decirle a la Corte por qué debe continuar la investigación. Es el momento de que hablen las víctimas y yo te agradezco mucho esta oportunidad. Doctora, gracias por este testimonio muy valioso, más allá del contenido del informe en sí mismo, que es estremecedor y que ningún país de América ahora puede venir a establecer que no conoce o que en definitiva pueda interponer desinformación al respecto de estas situaciones que usted ha narrado con especial claridad. Y por eso le quedo muy agradecido, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Que pase bien, gracias. Era la doctora Tamara Suju, defensora de derechos humanos, directora ejecutiva del Instituto Kasla, con sede en la República Checa, que ayer presentara este revelador informe ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos. Vamos a